Pedro dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti, a ti. Y se fue caminando ¿sobre qué? ¿Sobre qué? La barca es la vida, las aguas es la maldad, el aire contrario es toda la maldad que nos sucumbe. Pedro aún caminaba y se fue a Jesús. Cuando Pedro sintió que se hundía, dijo: Señor, sálvame, ¿que qué? Y Jesús inmediatamente, ¿qué? ¿Dónde está el Jesús que hoy nos dice igual que Pedro? Ven a mí. ¿Dónde está ese Jesús? ¿En dónde? En la Eucaristía. En la Eucaristía. Estamos yendo a adorar a Jesús. Y ahí viene otro pecado que quiero nombrar, y por eso pedía perdón a mis hermanos sacerdotes. El gran sacrilegio, que es para mí muchísimo más grave que un aborto. Nunca había tocado este tema públicamente, es hasta hoy. Sí, lo voy a tocar brevemente. Es muchísimo más grave el sacrilegio que un aborto. En el aborto hay un niño humano, un ser humano. Un ser humano. Pero en el Santísimo Sacramento del altar está Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, con toda la potencia de Dios y con toda la humanidad como ser. Dios ahí, con toda su pureza y toda su santidad, sin ninguna mancha de pecado. Sin ninguna mancha de pecado. Y para que ese Jesús estuviera y permaneciera entre nosotros, Dios eligió hombres que fueron escogidos de entre los hombres, para ofrecer el sacrificio por ellos, por sus pecados, por los pecados de la humanidad, y para que intercedieran. Dios eligió hombres como un don, un misterio maravilloso, ¿sí? Seres capaces de transformar, de pedir a Dios que por la gracia del Espíritu Santo convierta un pedazo de pan y un poco de vino en Dios. Y Dios se hace presente en medio de nosotros. Con cuánto amor, respeto debe tenerse el Santísimo Sacramento del altar. El santo cura de Ars decía que el Santísimo Sacramento del altar es lo más grande. Los vasos sagrados, vasos sucios, vasos de porcelana, vasos de barro, para mí eso es sacrilegio. Los corporales, los purificadores sucios, el mantel sucio, eso es no amar a Dios sobre todas las cosas. De ahí viene el mal, de ahí viene el mal. ¿Cómo es posible, perdone, pero lo voy a decir, que ustedes comen el cuerpo de Cristo en la mano, se lo lleven a sus casas? Eso es sacrilegio. Entran al templo las mujeres descotadas, el celular sonando. Un momento, todavía no se acaba la misa, el padre no termina. Eso es falta de respeto. Eso es sacrilegio. Hemos sido apóstotas de la fe. Somos apóstoles de la fe. Me decía un padre: a ver, explícame por qué dar la comunión en la mano para usted es tanto grave, para mí no. Le dije: padre, consagrar significa separar. Consagramos unos vasos sagrados para celebrar la Eucaristía. Esos vasos no se pueden utilizar ni para tomar agua, ni se pueden utilizar otra cosa porque comete un sacrilegio. Si un vaso de oro o un vaso de metal es tan importante, y si un trapo es tan importante y no lo puedo utilizar en otra cosa, ¿cuánto más la persona que consagrada? Y se lo voy a colocar con un ejemplo fácil. Levánteme la mano los que son casados. ¿Ustedes fueron qué? Consagrados. Levánteme la mano el hombre que le gustaría que otro hombre le besara a la vieja y se la besara y que la abrazara. Que se la tocara a otro viejo que no fuera usted. A ver, levánteme la mano. A ver, la mujer que le gustaría que a su viejo se lo besara a otra mujer, que le diera besitos, que lo abrazara, que le diera ¿cómo te quiero? Levánteme la mano. ¿Por qué no les gustaría? Porque esa mujer y ese hombre fue apartado, separado, consagrado,
únicamente ¿para quién? ¿Para quién? Para ella. Nosotros los sacerdotes fuimos consagrados, apartados, separados, únicamente para el servicio de Dios. Y tenemos la potestad de tomar el cuerpo de Cristo porque fuimos consagrados. Y ninguna mano no consagrada para mí no lo puede tomar. Eso es para mí, respeto al que lo diga, pero para mí no. De ahí viene el gran sacrilegio, la gran apostasía, la falta de amor y respeto a Jesús y Eucaristía ha llevado a que Satanás tome el mundo y nos haga pecar. La separación de Dios, el gran pecado, la ausencia de Dios, ya no hay respeto. Y si no respeto a Dios que está en la Eucaristía, mucho menos voy a respetar al hermano. Porque el segundo mandamiento, ¿qué dice? Jesús dijo, amarás ¿qué? Como a ti. En esto se fundan todos los mandamientos y la ley. Si no hay respeto y amor a Dios, mucho menos va a haber amor y respeto al hermano. Por eso podemos matarlo, asesinarlo, secuestrarlo, abortarlo, porque no hay temor de Dios. Desapareció. ¿Y cómo va a haber temor de Dios? ¿Cómo va a haber temor de Dios si el Santísimo Sacramento está en el altar y pasamos como se nos dé la miserable gana? ¿Cómo va a haber temor de Dios si lo agarramos en la mano y nos lo llevamos? ¿Cómo va a haber temor de Dios si los que debemos enseñar no enseñamos? Al contrario, les decimos, tómenlo. ¿Cómo va a haber temor de Dios si lo estamos acabando, hermanos sacerdotes? ¿Cómo va a haber temor de Dios? Sí. En X parroquia, no nombro ni nada, me invitaron a una plática. Casi me salgo a la hora de la comunión. ¿Cómo es posible que dos mujeres con unos chores que se les salían media nalga, tacón y una blusita así, estuvieran diciendo cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo? Echaba chispas. ¿Dónde está el respeto a Jesús? Si esa mujer no respeta a Dios en la Eucaristía, mucho menos va a respetar al viejo y a sus hijos. Si Satanás fue capaz de quitarle el temor a Dios, es capaz de quitarle el miedo a matar y asesinar. Por eso él ataca contra el primer mandamiento. Nada es pecado. Que vaya a la misa, pero que vaya como se le dé la gana. Que el sacerdote celebre, pero celebre como se le dé la gana. La gran apostasía. Eso ha eclipsado, utilizo la palabra eclipsado, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. San Pablo dice, no entristezcan el Espíritu Santo que está y vive en ustedes. Ha eclipsado. Entonces, para entender ese eclipse del Espíritu Santo, permítame ver tres maneras la humanidad. La primera manera, desde la creación hasta Moisés. Dice San Pablo, vivían bajo el régimen del pecado porque no había una ley que les dijera qué hacer. Vivían bajo el régimen del pecado, bajo el régimen de la muerte. Estaban bajo el poder de la muerte, porque desde la creación, desde que Adán cayó hasta Moisés, la gente no sabía cuál era la voluntad infinita de Dios para regresar a Él. Pero en Moisés Dios se manifiesta y da las tablas de la ley. Y da 10 mandamientos maravillosos. Entonces en Moisés Dios se mostró a nosotros y nos dijo, ¿quieren ustedes hacer mi voluntad? ¿Quieren ustedes ser mi pueblo elegido? ¿Ser mi pueblo de mi propiedad? Aquí tienen estos 10 mandamientos. Los respetarás, los enseñarás a sus hijos, nietos y bisnietos. Los repetirás de generación en generación para que se los aprendan. Y así sabrán que tienen un Dios y que yo tengo un pueblo, para que todas las demás naciones, viéndolos a ustedes, crean en mí. Entonces dio una ley sagrada. Y en Moisés nosotros aprendimos cuál era la voluntad de qué. Pero era una ley sin espíritu, porque aún no había bajado el Espíritu de Dios sobre nosotros. Entonces la ley se convirtió en ley por ley, a tal manera que nosotros entonces llegamos
a cometer errores garrafales, ojo por ojo, diente, a mí me la paga el que me lo hace. Si me mataron a mi hijo, yo le mato al hijo. Si me quitaron la vieja, yo le quito la suya, para que aprenda a través del dolor. No fue educando así. 13 siglos o 14 siglos después, no sé, viene Jesucristo el Señor. Viene y le da una plenitud maravillosa a la ley. La ley ya no es por ley, se cubre de amor, de misericordia, y nos regaló su divino Espíritu. Y entonces el Espíritu de Dios floreció en nosotros. Nos convertimos en templo de Dios. Dice la palabra, nos compró, no con bienes efímeros, sino con su preciosísima sangre derramada en la cruz, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino admirable de la luz. Y clavó la deuda de nuestro pecado en la cruz y nos perdonó todo para hacernos dignos hijos de ¿quién? Y fuimos iluminados por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios fue progresando a través de la historia. Y Satanás tuvo envidia. Entonces cuando Satanás empieza a atacar duro a través de los seres humanos, matémoslos para que el divino Espíritu de Dios no llegue a todas partes. Quitémosle esa dignidad de hijos de Dios. Matándolos no nos la quitaban, nos daban más dignidad de hijos de Dios, porque nos hacía semejantes a Jesús. Derramábamos su sangre por Él, moríamos por Él, nos sacrificábamos por Él y completábamos en nosotros, dice San Pablo, lo que le hacía falta, la pasión de Cristo. Y comprendíamos que nada nos separaba del amor de Él, ni la muerte, ni la espada, ni la persecución, ni nada. Dios era nuestro centro, y estos grandes hombres caminaron hacia Él, fueron asesinados, fueron quemados, fueron destrozados, pero no pudieron acabar la gracia del Espíritu de Dios. Y atacaron sus mentes, y a pesar de su mente, hubo hombres que se levantaron y escribieron maravilloso y hablaron de Dios y defendieron a Dios a todo poder, y Satanás no pudo. Porque Jesucristo era respetado, era amado, era venerado, era honrado. Y nuestros padres en el pasado nos enseñaron el respeto a Jesús. Y aunque habían enemigos contra Cristo Jesús, ni la misma iglesia, ni los mismos sacerdotes, ni los religiosos, ni los casados, cometíamos sacrilegio. Respetábamos a Jesús. En este tiempo, se eclipsó el sol. Dice el libro del Apocalipsis, llegará el día en que el sol no dará su luz, ni la luna su esplendor. Es eso. Las tinieblas están cubriendo el orbe entero. Es en nosotros. Y se perdió el respeto a Jesús. Y miren ustedes y comparen. Desde que se empezó a perder el respeto a Jesús, ¿qué ha pasado con el pecado en el mundo? Ha aumentado. Aumentó el alcoholismo, aumentó la drogadicción, aumentó los secuestros y asesinatos, aumentaron los abortos, aumentó la rebeldía de los hijos contra los padres y de los padres contra los hijos, por falta del respeto. Por eso decía que el pecado para mí más grande, y le dicen a la Madre Teresa de Calcuta, Madre, ¿cuál es la ofensa más grave a Dios? Y todos esperamos que quiera el aborto, y la Madre respondió, recibir a Jesús en la mano. Ese es el pecado más grave y ofende a Dios. De ahí se desprende para mí todo, hijos. De ahí, ¿sí? Debemos nosotros los sacerdotes volver la mirada a Jesús. Volver la mirada a Jesús. El demonio supo que desde afuera no podía destruirla, ni destruirnos. Entró en nosotros. Y lo dijo el Papa Pablo VI, el humo de Satanás entró en la iglesia. Y lo dijo su santidad Juan Pablo II, ¿sí? La iglesia y la antiiglesia. Y entonces estamos cura contra cura, sacerdote contra sacerdote y obispo contra obispo. Perdone que toque temas así a la ligera, no estoy profundizando, solo estoy dándoles ideas, ¿sí? ¿De dónde viene este mal? ¿Sí? ¿De dónde se viene mal? Hemos perdido nosotros los sacerdotes que fuimos llamados para ser amigos de Jesús, para permanecer con Él, que fuimos consagrados, que somos seres humanos,
¿sí? Que somos seres humanos, totalmente seres humanos. Benedicto en el encuentro cuaresmal con el clero romano el 18 de febrero del 2010 dijo, Santiago Benedicto, un sacerdote para ser realmente mediador entre Dios y el hombre debe ser hombre, hombre en todos los sentidos, esto es, debe vivir en una verdadera humanidad, no nos desencarnamos, una verdadera humanidad, pero es una consagra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para mí, todo este pecado del aborto, hijos, toda esta destrucción familiar que hay, si le preguntamos a las religiosas que están aquí, ¿han tenido problema de vocaciones? ¿Sí o no, madres? Sí. Si le preguntamos a los obispos, ¿han tenido problemas por vocaciones sacerdotales? Sí. Si preguntamos a los seminaristas, ¿han tenido dudas de Jesús? Sí. Si le preguntamos a los niños, ¿sí? ¿Aman a Jesús Eucaristía? Quizás los de catequesis no digan así, los otros dicen, ¿qué es eso? No enseñamos. El mal se filtró a tal manera que para destruir la vida humana, primero tiene que destruir al que es la vida. Él quiere destruir al que es la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo la doy porque quiero. Nadie me la quita. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Para mí, para acabar este mal, yo creo que debemos despertar nosotros al amor de Dios, a ese amor infinito, al respeto único de Dios, al respeto único de Dios, al respeto de Jesús. Más oraciones ante el Santísimo, ¿las estamos haciendo? Más sitios de Jericó, ¿los estamos haciendo? Más exposición del Santísimo, ¿lo estamos haciendo? Más gente que adore a quién, al que es la vida, más gente. ¿Qué nos está pasando hoy en día? Por un pecado de sacrilegio que usted comete más que 1000 abortos. Muchísimo más. Porque usted está destruyendo, aniquilando, cancelando, arruinando la vida que es Cristo. Se está burlando de Él, lo está destrozando, lo está acabando. Dice Jesús a través de una alma privilegiada, le dice, me duele tener que entrar a esas cloacas y no sabe el dolor, porque mi pasión eucarística es más dura que mi primera pasión. Tener que entrar a esas cloacas. ¿Y qué es una cloaca? Cuando nosotros decimos amén, ¿cómo estamos? Dejamos nosotros de creer en Él y Jesús tiene que levantar la fe en la Eucaristía. Volver a ser el centro. Tiene que volver a ser el centro. Tiene que volver a repetirnos lo que dijo en Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tiene que repetirnos otra vez, encontraré fe cuando yo venga. ¿Fe en quién? En Él, creerle a Él. Habrá quien se postre ante Él y por eso Él ha permitido, y ahorita es tremendo, tantos milagros eucarísticos. Es un grito aterrador del amor de Dios. Es el grito del amor de Jesucristo a la humanidad, para que nosotros no perdamos la fe de que Él está realmente presente en la Eucaristía. De que Él es el centro de nuestras vidas. De que nos visitará de nuevo el sol que nace en lo alto para disipar toda oscuridad, para sacarnos de las mazmorras donde estamos atados, de las cárceles donde estamos metidos, para enseñarnos que Él nuevamente vuelve a pasar, como dice San Pedro en Hechos, a hacer el bien para liberar a los oprimidos por el diablo. Solo a través de una vuelta a Jesús, Eucaristía, otra vez reconocer a Jesús, otra vez llenar los templos, otra vez amarlo, esta matanza de los niños, todos estos secuestrados, todo este mal desaparecería. Mientras tanto, nuestras fuerzas
podemos hacer marchas, podemos hacer lo que queramos, no tenemos la potencia de Dios. Pero si las hacemos con Jesús, si las hacemos con oración, si las hacemos suplicándole a Él, entonces es Dios con nosotros. El mismo Dios que condujo a Moisés por el desierto, el mismo Dios que liberó a su pueblo, pero que va con Moisés, es el mismo Dios que quiere ir con nosotros, porque no estamos solos. No peleemos solos por el don de la vida. Hay que levantar la vida en las custodias. Hay que levantar la vida de Jesús, en Jesús, volver hacia Él es la vida, para que todo este mal sea sucumbido. Hay que hacer más oración, hay que hacer más visitas al Santísimo, hay que hacer más sitios a Jericó, y eso despertará en nosotros una sed y un cambio de vida. Y eso nos lleva a un sacramento maravilloso. ¿El sacramento de qué? De la confesión. Porque cuando uno está delante de Jesús, empieza a reconocer su oscuridad. Levánteme la mano las personas que están aquí, que después de un encuentro con Jesús han reconocido pecados que para ustedes no eran pecados. Levánteme la mano. ¿Se da cuenta? Pecados que no eran pecados para nosotros. Pero cuando nos encontramos con Él cara a cara, algo sucede. Algo sucede. Y entonces reconocemos pecados que no eran pecados. Y vamos a confesarlos porque nos da miedo estar en ese estado. Es decir, ¿cómo puedo estar así? A mí me ha llegado gente que me ha dicho, padre, yo no entiendo cómo podía comulgar así. Yo no entendía, no comprendía, pero cuando entendí, comprendí que es verdaderamente Dios el que está en la Eucaristía y que no es un juego, entonces dije, no me atreveré nunca a acercarme a Él así, por respeto y por amor. Por respeto y por amor. Todo el mal que estamos viviendo para mí es una ausencia de Dios y de un Dios eucarístico. Y vuelvo a decir con el respeto del señor obispo, el padre que está aquí, los culpables somos nosotros los sacerdotes, que no hemos enseñado al pueblo, que tenemos muchas cosas que hacer, que queremos misas light, rápida, a toda prisa, que por el bien del pueblo, y se nos olvida que la Eucaristía es el encuentro más perfecto que puede haber entre la humanidad y Dios. Estamos orando. Si no doblamos la rodilla ante Jesús Eucaristía, si no clamamos que el gran pecado del sacrilegio se quite, el mal tendrá más fuerza. El mal tendrá más fuerzas. Pero si creemos nosotros, si nosotros creemos, si nosotros volvemos la mirada a Jesús, si nosotros volvemos a adorar a Jesús, el mal perderá su fuerza. El mal perderá su fuerza. Solo los hijos de Dios podremos hacer que el mal pierda su fuerza. ¿Sí están viviendo los sacramentos? ¿Cuántos dicen, voy a comulgar y después me confieso? Cuidado, mis niños, eso es sacrilegio. Cuidado, cuidado. No permitan que la oscuridad domine su alma, su vida. No le permitan. El primer mandamiento, ¿a dónde quedó? ¿A dónde lo dejamos? Si no cumple el primer mandamiento, mucho menos el segundo, mucho menos voy a santificar las fiestas y mucho menos voy a respetar ¿a qué? A padre y a madre. Ni mucho menos voy a dejar de matar. Esa necesidad de encontrarnos con Dios, con Cristo Eucaristía. Y que Dios necesita seres encendidos en fe para encender a otros. ¿Qué es lo que dicen los que abortan? No es pecado porque es simplemente un producto. No es vida, no es nada. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Y eso nos va dañando. En Colombia se me acerca una señora y dice, padre, quiero contarle esto para que usted lo comente donde pueda. Venía en una silla de ruedas y ella me dice, yo maté a mi hijo hace 47 años en un aborto. Hace unos años, subiendo las gradas de mi casa, se me apareció y me dice, ¿me conoce? Y yo pegué el grito porque no conocía a aquella persona. Y salí corriendo. Como 8 días después volvió a decirme, mamá, no corra.
Aunque tu mente intente olvidarme, yo vivo. Yo soy el hijo que tú mataste hace 47 años. Y no solo me mató a mí, mató al hijo que Dios le había enviado para cuidarla a su vejez. Vas a llegar a una silla de ruedas, mis hermanos la van a postrar. Yo iba a ser médico, iba a tener 6 hijos. Mi esposa te iba a amar, te íbamos a cuidar. Esa era mi misión. Y tú lo quitaste. Ve, reconcíliate para que obtenga el perdón. Y haga mucho sacrificio para pagar la deuda. Y ella me comentaba eso y coméntelo, Padre, donde pueda. Yo ya estoy en silla de ruedas. Suplico a Dios que este dolor, todo esto que estoy padeciendo, logre pagar la deuda de mi ofensa. De un niño que Dios le había dado. Si ustedes revisan, dicen que por violación se puede abortar. De 100 mujeres violadas, 2 o 3 quedan embarazadas. Y si quedan embarazadas es porque ese niño viene a servirle a la vida de esa mujer. A la vida de esa mujer. Ese niño. Tengo el caso de mi parroquia, de una mujer que fue violada. ¿Sí? Odió tanto la criatura que cuando tuvo se lo regaló a la abuela. No quería ver el niño. Se fue lejos porque ella no quería verlo. Pregúntame hoy, ¿quién la cuida? ¿Quién la alimenta? ¿Dónde vive la mamá? ¿Con quién? Con su hijo. Con su hijo. Dios no permite algo que no sea para nuestro bien. San Pablo lo dice, todo lo que sucede, sucede para el bien de los que Dios ama y para el bien de nuestra salvación. Si Dios permite una concepción en una violación, es porque ese niño viene a hacer más bien que dejar a esa persona sin nada más. Por eso no tenemos derecho. Es Él el que decide. Es Él el que decide. Y como hemos olvidado, vuelvo a decir, ¿el primer qué? ¿El primer qué? Entonces estamos destruyendo y acabando. Totalmente destruyendo y acabando todo. Nosotros, como le dicen nosotros los sacerdotes, hemos perdido el temor de Dios. Sí, lo hemos perdido. Las religiosas lo han perdido, con el perdón de las religiosas que están aquí. Lo hemos perdido. Sí. Justificamos las cosas. Nos hemos metido en el Dios misericordioso que todo lo perdona. Sí, es cierto. Todo lo perdona cuando el corazón está ¿qué? Arrepentido. Cuando el alma está ¿qué? Arrepentida. Es manso, digo yo, pero no menso con el perdón de Dios. Perdona. ¿Cuántas veces nosotros le pagamos perdón? Él nos perdona si nosotros estamos arrepentidos. Si nosotros, si ustedes, madres, dejan de confesarse y dejan de adorar al Santísimo, la fuerza se está perdiendo. Si nosotros los sacerdotes dejamos de confesarnos y adorar al Santísimo, nuestro sacerdocio empieza a perder sentido. Pierde sentido. Si yo, sacerdote, no acostumbro a confesarme, no me importa que me llamen por un hombre o una persona que esté muriendo. Padre, es que se está muriendo. Después voy. Porque está perdiendo el sentido del sacramento de la reconciliación. El perdón de los pecados. Si yo, sacerdote, no ofrezco la misa diaria y estoy con el Señor y sabiendo que es Dios el que está en mis manos y que verdaderamente Dios que tengo ahí, entonces le estoy perdiendo el amor y el sentido de la Eucaristía. Y celebro a toda prisa y como se ve la gana para salir corriendo y ver tele. Estoy perdiendo el sentido. Si yo no me siento elegido por Dios para hacer esa reconciliación entre Dios y los hombres, entonces pierde mi sentido sacerdotal. Y si pierde sentido sacerdotal, llega la oscuridad en la parroquia, llega la oscuridad en los fieles, llega. Totalmente llega. Pero si mi sentido sacerdotal no se pierde, dijo el santo cura de Ars, lo más hermoso que Dios puede hacer a una parroquia es regalarle un cura santo. Es lo más grande que Dios puede hacer por una parroquia, darle un cura santo. Un cura, un sacerdote que doble las rodillas ante ¿quién?
ante Jesús. Un cura que crea que lo que está celebrando es un misterio divino y que Dios se hace presente y que está ahí, que no puedo hacer a la ligera, que esto es santo y es sagrado y que yo fui dispuesto, fui ordenado especialmente para servirle a Él, para entregarme a Él. Si la parroquia se enciende a un amor eucarístico, el pecado parroquial y el pecado del mundo empieza a desaparecer. A mí en la parroquia que me mandaron, le decía al señor obispo pasado, yo creo que me las escrituraron, ya llevo 15 años, no me han sacado de ahí. Era una parroquia, hijos, que celebraba la banca solo. Se le iba a celebrar y no había gente. El cura nuevo, y se iban. La había castigado el señor obispo porque habían corrido a los sacerdotes y llevaban 3 años sin sacerdote. Así que subí a los ranchos lo mismo. Empecé a hacer locuras. Yo en una locura. Exponía el Santísimo por la noche, cerraba el templo que nadie me viera y empezaba a darle vueltas a la parroquia pidiéndole a Dios que me liberara y liberara a mi parroquia, que me había enviado allí, que algo estaba pasando, que yo no entendía. Y cometí locuras de celebrar y colocaba a Jesús en un altarcito abajo y yo celebraba y decía, o me manda gente o usted sigue escuchándome. Tú me sigues escuchando. Me enviaste aquí a ser pastor, pero mis ovejas salgo, no me escuchan. Iba a los pueblos, iba a los ranchos, iba a las calles, nadie iba a misa. Alguien tenía la potestad. Entonces le pedí permiso al señor obispo, le dije, Señor, ¿me permite pasear el Santísimo por las calles de mi pueblo y llevarlo de un rancho a otro para que la gente lo reciba? Y él me dijo, Carlos, hazlo con muchísimo respeto. Le dije, sí, Señor, con muchísimo respeto lo voy a hacer. Y entonces llevaba a la Reina de la Paz, a Jesús Eucaristía, me ponía todos los ornamentos, hasta la capa pluvial, todo lo más elegante que pudiera. Y llevar a Jesús. Y la gente empezó a acercarse a Jesús y a caminar a Jesús por las calles. Y la gente empezó a llegar porque llegaba a Jesús. Ha sido tanto el amor eucarístico parroquial que en este octubre cumplimos 7 años de adoración al Santísimo las 24 horas. Gente campesina, gente está ahí postrado a Jesús. ¿Sí? La gente misma empezó a reconocer sus pecados. En una sola fiesta patronal se me casaron 40 personas que vienen a Maciato. Porque decían, ¿cómo es posible que Él esté ahí y no recibirlo? ¿Cómo es posible que esté ahí y no recibirlo? Empezó la gente a confesarse. Al principio, cuando yo llegué, les decía, voy a confesar el primer viernes, por ejemplo. Y la gente me decía, ay, padre, aquí no estamos acostumbrados, no pierda tiempo. Y era capaz de permanecer el tiempo que fuera, y si acaso llegaba una persona. Las demás no llegaban. Ahora se confiesan. Ahora el que no tengo tiempo, soy yo. Porque llego, quiero confesarme, quiero esto, quiero tal cosa. Me he dado cuenta que Jesús Eucaristía abre los caminos. Jesús Eucaristía aleja del pecado. Jesús Eucaristía devuelve el temor de Dios a las almas. Jesús Eucaristía se convierte en el centro. Y quien ame a Jesús Eucaristía le es difícil pecar. Cuando Él se convierte en el centro de nuestras vidas. Si Él no se convierte en el centro de nuestras vidas, se va a convertir en el centro de nuestras vidas Paquita, la del barrio, o un futbolista o lo que sea, en el centro de nuestras vidas. Pero cuando volvemos la mirada hacia Él, cuando nos postramos hacia Él, Él empieza a ser el centro total. Es el centro total. Y es maravilloso ver un pueblo que camina bajo la luz de Jesús Eucaristía. Lo decían en la Ciudad Juárez, estuve allí, y me decían, padre, ¿qué debemos hacer para que se acaben las muertes en Ciudad Juárez? Le dije, yo les propongo algo maravilloso, que empiece una parroquia a ser el sitio de Jericó, 7 días, 7 noches, adoración al Santísimo, pidiendo que Dios nos libere de los opresores.
Y que a los 7 días esa parroquia recorra las calles de su parroquia, visite a la siguiente parroquia que va a empezar. Y así sucesivamente hasta llegar todas las parroquias pidiéndole al Señor que destruya eso. Solo con Él lo podremos lograr. Sin Él no lo podremos lograr, hijos. Es el Dios entre nosotros. Solo con Él. Por eso no tengan miedo, mis hermanos sacerdotes, aquí, hermanos sacerdotes, no tengan miedo de doblar la rodilla ante Dios. No tengan miedo. No tengan miedo de doblar la rodilla ante un pedacito de pan. No tengan miedo. Es Dios. No tengan miedo, el respeto que se le debe tener es Dios. Si logramos levantar la fe en Jesús, si logramos reconciliarnos con Jesús, el pecado pierde fuerzas y el mal tiene que huir de nosotros. ¿Sí? Mientras la noche tenga poder, la noche seguirá reinando. Pero cuando sale el sol, desaparece ¿qué? Las tinieblas. Cuando Jesús vuelva a reinar, porque volverá a reinar, volveremos a gritar, viva Cristo Rey, volveremos a gritar. Entonces México se levantará, hijos. México se levantará. La Virgen de Guadalupe nos lleva a una adoración total a Jesús Eucaristía y a un respeto por la vida, porque es la única madre que está embarazada. Y ustedes, ahí sí me dejan decir, ustedes los mexicanos, porque yo no soy mexicano, tienen la dicha de tener la madre con ustedes. ¿Sí? La dicha de tener la madre con ustedes. Y por esa madre que está entre nosotros, el demonio quiere opacar en México la fe guadalupana y la fe eucarística. Y México está siendo cruelmente atacado en eso. Y para lograrlo empezó a alejarnos. Logrado eso, entonces empezó a meter pecados. El pecado del aborto. Destruir la vida. Como pudo destruir la vida, ahora quiere destruir el santo matrimonio. Y entonces empezaron a dar leyes para casarse en parejas. Eso no puede ser. Eso está en contra de la naturaleza. Si la naturaleza prueba que 2 mujeres y 2 hombres se pudieran casar, entonces la naturaleza les permitiría procrear ¿qué? Hijos. Pero como no le permite la naturaleza procrear hijos a esos seres, entonces la naturaleza está en contra de ello. No se lo permite la naturaleza, está en contra de ello. Y si la naturaleza está en contra de ellos, entonces ¿qué está lo que está haciendo el gobierno? Démosle niños a adoptar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si en una familia, por un hombre y por una mujer, que son 2 seres totalmente diferentes, que nos enseñan cosas totalmente diferentes, ¿cómo será un niño creciendo con 2 hombres o con 2 mujeres? ¿A dónde vamos a parar? Por tanto, el ataque, el demonio es astuto, sagaz. El ataque es a la iglesia. El ataque del demonio es a Cristo Eucaristía, es a los sacramentos. El ataque va hacia allá. Comulguen sin confesarse. ¿Sí? Vivan sin casarse. Mueran sin Dios. Vivan un sacerdocio sin compromiso. Todo está atacando los sacramentos. Está atacando los sacramentos. ¿Sí? Los sacramentos. Para destruir a Cristo Jesús. Porque Él cree que le va a ganar. Pero Jesús triunfará. Y Él triunfará. ¿Sí? Por siempre. ¿Sí? Vivan sin bautizarse. Vivan sin bautizarse. Y yo le digo a la gente en mi pueblo, averigüen la vida de los santos. Casi la mayoría de los santos fueron bautizados en el primer mes de nacidos. Casi la mayoría de los santos. El santo cura de Ars fue bautizado el mismo día que nació.
Hoy se ha entrado una costumbre de bautizar a los niños grandes, adultos, y entonces está atacando los sacramentos. ¿Sí? Bautismo. Primera comunión. Apartémosla de los niños hasta que se casen, hasta que se vayan a morir, hasta que el niño sepa lo que quiere. Vamos apartando, ¿sí? La confirmación, lo mismo. La unción de los enfermos, lo mismo. Y matrimonio ni se habla, y la orden sacerdotal, lo mismo. Entonces es un ataque del mal hacia Jesús, hacia Jesús. El libro del Apocalipsis dice, como el demonio no le pudo hacer daño a la mujer, no le pudo hacer daño a la mujer. ¿A cuál mujer se refería? María. Se fue a hacerle daño a los demás hijos de la mujer, a los que guardan la palabra de Dios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que guardan la palabra de Dios y el depósito de ella? Los sacerdotes. Y si unimos esa profecía con Génesis 3:15, entonces vamos a entender, ¿sí? Le pisará la cabeza, le morderá ¿qué? ¿Cuál es el talón de la mujer? La iglesia jerárquica. Si el demonio tumba un sacerdote, no tumba solo el sacerdote, tumba la comunidad parroquial donde está él. Destruye. Si el demonio destruye la fe de un sacerdote, no destruye solo la fe de él, destruye la fe de la comunidad parroquial donde está él. Él es astuto, él es sagaz. Él sabe. Y por eso el regreso, para mí es un regreso, hijos, para acabar esta matanza de los inocentes, de niños abortados, para acabar el secuestro que está habiendo, es volver a Dios. La consagración a los sagrados corazones y volver a Dios. Para mí no hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro sol más grande que Jesús Eucaristía. No hay otro más amor inmenso que Jesús Eucaristía. No hay algo más inmenso que Jesús Eucaristía. Es Él, hijos, es Dios, con toda su potencia de Dios, con toda su potencia de Dios, con toda su divinidad y su fuerza, cuando usted lo recibe. Una vez en una oración que me tocó hacer, a veces me toca hacer oraciones, no llamo si eso es exorcismo, pero es una oración de liberación. Estaba haciendo la oración de la niña, una niña se suspendía en el aire y habían más otros servidores que me estaban ayudando. Llevábamos 3 horas y yo estaba cansado y no podía, sinceramente no podía. Doblé mis rodillas, supliqué a Dios qué hacía. Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Y se me vino un pensamiento, expónme. Y voy a colocarlo en el Santísimo y lo voy a traer. Si es eso. Cuando yo me levanté para irme, el demonio a través de la muchacha me dice, ¿va a traer ese perro maldito? Santo cielo. Y entonces dije, no lo voy a exponer. Conseguí el relicario, me lo coloqué, me lo metí debajo de todo así y me fui. Cuando entraba otra vez a la sala, me volvió a mirar y me dijo, ya llegan los 2 perros. Entonces uno de los servidores me dice, padre, solo veo uno, que es usted. ¿El otro perro dónde está? Metí la mano así y le dije, hijo, aquí está. Es él, es él. Y ella pegó el grito, apártelo de ahí. Entonces mandé a traer la custodia, lo expuse y le dije, ¿quién es él? ¿Quién es él? Y me dijo, no lo voy a decir. Entonces le dije que en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, me dijera quién es él. Y entonces dice, no me humille. Tengo que reconocer al final de los tiempos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero hasta ahora no me humille. Entonces le dije, ¿quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado? Muéstremelo. Estando en el aire la muchacha, se sienta así, alza la mano temblando, toca donde esté el vidrio en la custodia y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él me humillará al final de los tiempos. Él es el Cordero de Dios.
si Él tiene la capacidad de humillarlo al final de los tiempos, ¿qué pasará si volvemos nosotros a las horas santas? Como se hacían antes. ¿Qué pasará si las madres vuelven a doblar la rodilla como hacían las religiosas antes? ¿Qué pasará si los matrimonios doblan la rodilla como lo hacían más antes? ¿Qué pasará si los niños de catequesis, también fuera de darle la catequesis, tuvieran aunque sea media hora postrados ante Jesús Eucaristía como hacíamos antes? ¿Qué pasaría si lográramos volver la mirada a Jesús y decirle: creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo lo creo y lo afirmo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría si nos postráramos ante Él? Cada uno respete a su sacerdote, cada uno respételo, pero sí podemos ir enseñando a estas generaciones el respeto, a ellos. Hijo, póstrate. Un papá, ¿cómo enseña a un hijo? Si el papá entra al templo y el papá dobla la rodilla ante Jesús Eucaristía y se da la bendición, ¿qué hace el niño? Lo mismo. Entonces, un respeto. Es Dios quien está ahí, es Dios. Un respeto al recibirlo, es Dios, no es un pedazo de taco, es Dios. El hacer silencio después de comulgar, para mí es maravilloso. Haga silencio, ya no le pida nada. ¿Para qué le pide? Si somos uno ya con Él. Te adoro, te amo. Vaya diciéndole que te ama. Guarde silencio y deja que Él reconstruya en nosotros su divinidad. San Pedro dice que Cristo vino a divinizarnos. ¿Cómo nos va a divinizar? A través de Él, a través de la Eucaristía, al recibirlo. ¿Entendido? San Pablo dice: en todas partes llevo el buen olor ¿de quién? De Cristo. Si usted se postrara ante Jesús Eucaristía, suplicando, bendiciendo a los suyos, bendiciendo a su parroquia, bendiciendo sin pedir, bendiciendo a las personas que abortan, bendiciendo a los gobiernos, se transformarían. Porque Jesús nos dijo: bendigan, no maldigan. Tenemos ese poder de gracia, pidiéndoselo a Él, pidiéndoselo a Él. El poder que tenemos delante de Jesús, hijos, es maravilloso. Es maravilloso. Yo le digo a cualquier persona: para poder vencer el mal, hijos, hay que postrarnos ante el Rey de Reyes. Hay que doblar la rodilla ante el Rey de Reyes. Hay que levantar las tinieblas que cubre el orbe entero. Y para levantarla hay que levantar a Cristo Eucaristía. Es la luz suprema. Esta luz que no podrá eclipsar ningún poder humano, ni poder del infierno, ni poder sobre la tierra. Porque es un poder divino, es Dios en medio de su pueblo, es el Emmanuel con nosotros. Él está y vive con nosotros. No lo perdamos, hijos, no lo perdamos. No lo perdamos. Tendremos que ser mártires de la Eucaristía. Tendremos que ser mártires de la Eucaristía. Tendremos que dar testimonio de Cristo Eucaristía. Porque lo estamos perdiendo todos. Perdiendo todos. Si no estamos centrados en Él, no podemos. El don de la vida está en el que es la vida. La decisión máxima de acabar el aborto está en Jesús Eucaristía. Y lo podemos hacer consagrándonos al corazón de Él. Al corazón de Jesús. Al corazón de María. Y lo podemos hacer todos en casa. Levántenme la mano los que saben rezar el rosario. Muy bien. ¿Qué le cuesta irse a la iglesia y decir: Señor, por los niños para que nazcan y respeten la vida? Tan, 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 tan. Ahí delante de Él. Y el mal pierde la fuerza. Volver otra vez a creer en Dios. Volver otra vez a respetarlo. Y digo volver, porque hay lugares donde no lo respetamos. Con todo el perdón de mis hermanos sacerdotes y del señor obispo. Hay lugares donde no lo respetamos. Que volver. Y esa chispa la encienden ustedes. Porque si hay sacerdotes santos, es porque salieron y saldrán de familias
santas. Es los matrimonios, es la familia la que concibe al Dios de la vida en su seno y la que produce la santidad para la iglesia y para los pueblos. Es la familia. Por eso tenemos que volver, papá, mamá, hijos, a la iglesia. Amén.